construyendo la visión del sector forestal. Creo que es sumamente importante el tema porque cuando uno no tiene un norte, va a la deriva. El barco, cuando no ha determinado si va al norte, al este, al sur, en el mar se pierde. Y creo que esto es una de las tareas importantísimas que tenemos que construir, no tanto para mí, que estoy de salida, sino para ustedes que comienzan a navegar. Yo salí del puerto que van a salir ustedes dentro de 2 años, 4 años, bueno, algunos años, ¿no? Y van a comenzar a navegar sobre la problemática nacional y regional, ¿por qué no mundial?, del tema forestal. Circunscribiéndonos a lo nuestro, en el tema forestal, ustedes tienen que comenzar ahora a pensar el Perú forestal que quieren a 10, 15, 20, 25 años, que lo discutirán con su profesor. ¿Ya? Esa es la razón por la cual me parece un tema sumamente importante y está previsto la participación del profesor Ignacio Lombardi, que es director del Departamento de Manejo Forestal, el ingeniero Helmut Schor, presidente del capítulo de Ingeniería Forestal del Colegio de Ingenieros del Perú, que está por llegar, el ingeniero Próspero Yance, que es un profesional del CERFOR con mucha experiencia en plantaciones forestales, y el profesor Antonio Tobar, que abordará el tema de lo que es fauna silvestre y áreas naturales protegidas. Porque el bosque y la fauna son una unidad que desde que se inició el mundo hasta que termine, irán juntos. Entonces esa separación realmente, el hombre sabe hacer la separación artificial, pero la naturaleza es una sola, integral y integrada. Por eso se ha mantenido durante muchos siglos. Bien, dicho esto entonces, yo quisiera invitar al profesor Rafael Ramírez para que nos indique cuál es el motivo, la razón y la circunstancia, como dice una serie de televisión, en la cual nace este círculo de investigación, cuáles son los objetivos, qué es lo que usted esperaría, profesor, de aquí a algún tiempo con el desarrollo de este círculo, que seguro primero es una innovación, una novedad en la vida de los primeros 50 años de la facultad, y creo que tiene mucho futuro. Yo lo invitaría, profesor, a dar unas palabras en ese sentido para el marco referencial de este círculo. Muchas gracias, ingeniero. Buenas tardes con los docentes, Rafael, con todos ustedes. Antes de dar cualquier palabra, ¿sí?, vamos a invitar. Adelante. Adelante, usted siempre deportivo. Adelante, encantado. Bien, profesor. Dando la bienvenida pues, al ingeniero Helmut, que es el presidente del capítulo de Ingeniería Forestal, ¿no?, del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, y también nos va a acompañar el día de hoy. Bueno, quería ante todo manifestar que el Círculo de Investigación en Derecho, en Gestión Forestal y de Fauna Silvestre es una entidad conformada por estudiantes de la facultad, que yo simplemente tengo el honor de ser asesor de este grupo de muy entusiastas alumnos, y que, bueno, corresponden a diversos ciclos de estudios de acá de la facultad, y quienes se han organizado debidamente y tienen como su presidente aquí a Jesús, su compañero, ¿no?, a quien yo le pediría que intervenga previamente para que nos dé una reseña del círculo propiamente dicho, antes de poder entrar a lo que es el evento del día de hoy. Entonces, Jesús, por favor, te doy la palabra. Buenas tardes con todos, buenas tardes a los invitados, gracias por estar acá, darse el tiempo, ustedes también. En sí, el Círculo de Investigación nace como una iniciativa, dado que veíamos problemáticas en la gestión del sector forestal y de la fauna silvestre, y es por eso que un grupo de alumnos conformados por mis compañeros que acá están presentes y los que también están atrás dando su apoyo
y junto con el profesor asesor nos dimos como tarea cumplir y tratar de llenar esos vacíos en la gestión. Más que nada es eso el por qué nosotros como círculo de investigación tenemos esa preocupación de todos los eventos, ya sean políticos, de la gestión, cosas que a veces uno como ingeniero desconoce un poco, porque más que nada nos orientan a aspectos técnicos, pero no mucho a gestión ni a políticas. El círculo está conformado, como les digo, por todos mis compañeros que están acá presentes y de GEPS, así se pronuncia, y espero que sea un conversatorio nutritivo para todos. Gracias. Gracias Jesús. Para dar inicio pues a este evento que tiene como moderador al ingeniero Wilfredo Ojeda, ¿no? Mencionar que una de las inquietudes que nosotros tuvimos al interior del círculo es el poder desarrollar un primer evento de extensión, de capacitación, pero el tema era algo difícil de encontrar. Y después de ir pensando, llegamos a la conclusión que era muy interesante poder conversar y empezar a generar una suerte de tormenta de ideas, de inquietud, de análisis y de crítica sobre hacia dónde debe ir nuestro sector forestal, ¿no? Entonces es por esa razón que hemos querido invitar a profesionales que tienen diversos puntos de vista, pero mucha experiencia sobre los temas que ellos nos van a tratar el día de hoy. Es importante tener presente de que el sector forestal, a diferencia del sector agrícola o pecuario, donde probablemente pues la reproducción de los animales o de las plantas tiene ciclos mucho más cortos, en nuestro sector eso es distinto. Una plantación, el manejo de un bosque tropical, pues tienen periodos mucho más largos y por eso también creo yo que el sector se ve expuesto a que si uno ve la visión a futuro, haya que verla en bastantes años, ¿no? Unos 20, 30 años a futuro. Entonces, en ese sentido, esperamos que el evento que el día de hoy iniciamos sea pues una suerte de, como les digo, de llamada a la reflexión para que luego de ello podamos continuar probablemente con otros eventos más profundos y podamos ya empezar a tener, sobre todo ustedes que son más jóvenes, una visión hacia cuando ya estén a mitad o hacia el final de su carrera profesional, recién empiecen a ver lo que ahora estamos sembrando. Entonces, dicho esto, le agradezco, ingeniero, y por favor le cedo la palabra para que dirija el evento. Gracias, Rafael, por la referencia y el marco en el cual se está desenvolviendo el círculo, y creo que es importantísimo, no sé si ha sido meditado, pero sí quedó muy bien cuando han hablado de círculo de investigación, de derecho y de gestión, porque para gestionar en un país como el nuestro, que se rige por una constitución, leyes y reglamentos, la gestión tiene también una regulación por parte del Estado y por eso es derecho y gestión. Bien, a nuestros panelistas, bienvenidos Antonio, Ignacio y Helmut. Vamos a desarrollar esto en el sentido de que primero cada uno de ustedes tendrá 10 minutos de exposición. Terminada esa ronda de exposición, habrá 5 minutos de réplica de cada uno de ustedes. Después iremos a preguntas y si alcanza el tiempo, según lo que se entiende, habría unos 2 minutos de comentario final de cada uno y concluimos con el conversatorio. Dicho esto, entonces, invitamos al profesor Lombardi a hacer uso de la palabra. Gracias, Wilfredo. Gracias por la invitación y gracias de cómo miramos o cómo tenemos que mirar un sector que cada día se hace más complicado. Cuando hablamos, por lo menos cuando yo pienso en el sector forestal, estoy pensando 20 años adelante. ¿Qué quiero yo para mi país en la parte forestal en 20 años? Esa decisión la tengo que tomar hoy día. No la puedo tomar mañana. Hoy día tengo que tomar la decisión para tener la respuesta 10, 15 o 20 años adelante. Entonces tenemos que dejar de mirar
las cosas en el corto plazo, sino tenemos que mirar las cosas en el largo plazo y en una decisión tomada. Ahí es donde viene cuáles son los modelos que tenemos que desarrollar o las alternativas que tenemos que construir para tener eso. Hoy día nosotros recibimos muchas críticas. Una de las críticas más fuertes es, dice, no quiero concesiones forestales, han fracasado. Ok, ¿cuál es el modelo alternativo? Porque si no tengo una propuesta y no tengo un modelo alternativo, lo que tengo es lo mejor que se está haciendo. O sea, no basta decir no, sino basta decir qué es lo que se quiere. Es lo que yo siempre digo. Un ingeniero jamás puede decir no se puede. El ingeniero está para resolver los problemas y para resolver las cosas. Siempre tiene que resolver y siempre tiene que tener alternativas. Entonces, cuando yo, en este marco y en este futuro, y además si yo le junto, cuando hablamos y decimos, nos llenamos la boca diciendo, estamos en un país megadiverso. Un país megadiverso es un país que puede competir en mercados masivos. Eso es lo que hay que preguntarse. O somos de mercados exclusivos, que no lo hemos sabido detectar y no lo hemos sabido entender y comprender. Porque un país megadiverso no es, en mi opinión, no es un país que puede estar trabajando simplemente a mercados masivos. El mercado masivo nos está a nosotros llevando a que el bosque tenga cada vez menos valor. El bosque tiene valor por todo lo que está utilizándose. Y de eso es lo que tenemos que buscar. ¿Dónde están los nichos? El otro día me decían a mí, ok, vamos a hacer una parihuela. Ya pues, ok, hagamos. Ah, no, pero la madera tiene que venir, tiene que ser pi, no sé qué es lo que viene, y son maderas baratas. Sin embargo, hay un problema de hongos con todas esas maderas que no está funcionando, que no lo tiene la bolaina y que no lo tiene el aguatadijo. ¿Y dónde conseguimos aguatadijo si nadie lo saca del bosque? O sea, funciona, pero nadie saca el bosque. ¿Por qué? Porque no hemos tenido una visión de decir, esta madera puede entrar a un mercado, puede estar y podemos irla utilizando. Entonces, sí, eso es lo que tenemos que mirar nosotros. Quizás tenemos que mirar dentro de los inventarios cuál es el grupo de maderas que tenemos que hacer. Esa es una parte es la parte biológica del bosque, una parte es cómo vamos a recuperar el bosque, cómo vamos a reconstruir el bosque, y la otra parte es cómo vamos a jalar la industria para que jale todo lo que tiene el bosque y no que se quede en el bosque. Si la industria no lo jala, no tenemos posibilidades de ir hacia adelante. Entonces, cuando miramos eso en perspectiva, tenemos que ir resolviendo ese tipo de problemas. Cuando empieza esta facultad en los años 60, ¿cuánto conocíamos de madera? Muy poco, 2 o 3 especies, no había nada. Entonces la facultad tenía que poner, por eso la mayor parte de estudios de propiedad físico-mecánica están hechas en esa primera etapa, porque había que conocer y había que poner y había que potenciarla. Y hoy día estamos en este octógono y muy pocos saben que este octógono tiene un montón de maderas probadas para diferentes tipos de uso. O sea, no es que la madera que yo tengo en el panel me sirve para pisos, no, la que tengo para piso me sirve para piso. Y la madera para estructuras es otro tipo de madera. Es todo un análisis de madera que se hizo con la Junta del Acuerdo de Cartagena para decidir, ok, cómo construir. ¿Dónde construimos el modelo? Ok, sí, dijeron en la facultad. Ese es el modelo. Estas maderas que en esa época no tenían valor, hoy día están en el mercado. Esa es la misión y ese es el trabajo. Y eso es sacar del mercado y estar mirando nosotros un futuro. Inclusive, ¿por qué tiene esta forma? ¿No? Esta forma la tiene porque esta es la forma en la cual el ambiente se refresca. ¿Por qué? Porque entra el aire frío por la ventana y se lleva el aire caliente. Esa es la estructura, para eso está diseñado. Claro, a alguien viene y se le ocurre por un ventilador. Entonces cortó el flujo. ¿No? Entonces ya al cortar el flujo ya no funciona. Entonces eso es lo que hay que mirar, eso es lo que hay que ver. O sea, hablamos de fríos en Puno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ok, ¿cuáles son las alternativas para generar calor en Puno? ¿Cuáles son las alternativas para enfriar las casas en la selva? Todo eso es análisis de flujos y de construcción. Y eso es lo que nos lleva a nosotros a ir jalando las cosas, la madera.
También necesitamos políticas que nos alienten y que nos lleven adelante. Imagínense ustedes que una empresa haga que el Estado diga: voy a comprar de todas las casas que yo construyo, una puerta de esas casas tiene que ser de madera nacional. Esos son 70.000 puertas al año. Eso es lo que se construye el Estado, 70.000 puertas al año. Con eso cualquier industria puede trabajar. Entonces, ¿cómo empezamos? Empezamos por ahí, con una puertita por casa. Y me decía la empresa que tiene la capacidad, me decía: no importa, aunque sea que me den la puerta del baño. ¿No? Porque la puerta del baño tiene menos valor, ¿no? Aunque sea eso es lo que yo quiero hacer. Y tenía precios competitivos. Y tenemos que mirar cuáles son las infraestructuras viales. Hoy día un pie de madera de Pucallpa a Lima cuesta más o menos el transporte 40 centavos. Cuesta casi el doble de lo que cuesta la madera. ¿Podemos hacer negocio con eso? Entonces, ¿qué le damos valor a la bolaina para que la bolaina pueda tener un valor? Todo eso es lo que hay que pensar en carreteras, en caminos, en infraestructura, en forma, en equipamiento. Si nosotros miramos todos los aserraderos aquí en el país, el más moderno tiene 30 años. O sea, ya está fuera de todo sitio. El piso que tenemos es una empresa china que tiene equipos modernos y lo hace. Y cada 4 años cambia de maquinaria. ¿Por qué? Porque en 4 años ya están obsoletas y necesitamos máquinas nuevas. Entonces, ¿cómo renovamos equipos? Ahí se necesita, una financiación, necesitamos dinero, necesitamos una serie de alternativas para adelante. Entonces, para ir mirando tenemos una parte que es biológica del bosque, al cual tenemos que mirar y cómo potenciamos y cómo manejamos el bosque. La otra parte es la parte de tipo industrial, de transformación que tenemos que ver, y la otra parte es la parte financiera y la parte legal. La parte legal nos está ayudando mucho y la parte financiera menos. Nadie da crédito a forestales. Los forestales nos miran así como bichos raros y nadie nos da crédito. Entonces tenemos que mirar, y para que nos den crédito tenemos que nosotros, ¿quién puede certificar el valor de un bosque en madera? No hablemos todavía del valor ambiental, de madera. ¿Quién lo certifica? Vamos a tener que ser nosotros de alguna forma. No existe otra manera de poder certificar un bosque. Y de certificar el bosque, y eso no es ser regente, sino eso es ser que el agente financiero tenga confianza. Hoy día los agentes financieros no tienen confianza en la forma como los bosques se están viviendo y se están haciendo todo este tipo de cosas. Entonces, empecemos a redondear todas las cosas, nos falta mucho, pero eso es lo que tenemos nosotros que ir planteando para ir hacia adelante. Y para terminar, solamente les quiero decir que si ustedes ven el mapa de incendios, se van a dar cuenta que los incendios, no hay incendios dentro de concesiones forestales, no hay incendios. Los incendios están afuera. Eso quiere decir que mal que bien las concesiones están conservando el bosque y tienen un elemento de conservación y tienen una forma de trabajo, y los incendios se están dando en las áreas en las cuales no hay ninguna forma de protección ni de propiedad sobre ese tipo de bosque. Eso es lo que hay que pensar. Hay que pensar también, para futuro debe haber propiedad del bosque, de las tierras. Pensemos en eso. Eso es parte de un reto, porque si yo doy hoy día propiedad, al día siguiente el banco me da dinero. El Estado peruano ha decidido hasta ahora que no hay propiedad sobre los suelos forestales. ¿Y en cómo el cambio de uso sí hay propiedad? Preguntémonos esas cosas. O sea, tenemos una lista de preguntas y una lista de políticas que tenemos que mirar hacia adelante, y lógicamente el círculo tiene que empezar a caminar por ese lado y buscar respuestas sobre esas cosas. Gracias. Muchas gracias, profesor Lombardi. Bien, dos. Vamos a tener que poner ustedes el café por llegar tarde. Bien, continuemos. El profesor
ingeniero Yance, ingeniero Quispe, hemos quedado en que sobre el tema construyendo una visión del sector forestal, ya hablaba el profesor Lombardi, tendrían 10 minutos de intervención inicial cada uno de ustedes y después vamos a una segunda réplica. ¿Ah? Hay que empezar Alberto y luego Corte. O sea, él te da el tiempo usado y ya tú rematas. Profesor Helmut, haga uso de la palabra. Sí. Bueno, ante todo, muchas gracias, Rafael. Creo que hay que reconocer en la etapa que yo estaba en la universidad no pude ver un auditorio así que convocaba a los estudiantes con interés fuera de sus cursos, ¿no? Entonces, eso creo que ya de por sí, yo creo que es un golazo. Felicito a Rafael y a todos los profesores integrantes de las facultades forestales. Para mí es muy interesante este tipo de charlas. Ni siquiera tiene que ser pues masiva como otros sectores, puede haber este tipo de conversatorios para introducir otras ideas y que el estudiante se vaya forjando en base al conocimiento de lo que hemos vivido un poco más de años, para bien y para mal, porque a veces hemos fracasado en nuestros intentos de tener una idea clara. Entonces, y los tiempos van cambiando más rápido. Tenemos que ya los conceptos, los que han estado también acá mis colegas del CERFO, yo también en algún momento estuve en el CERFO, las novedades van año a año, ¿no? Los conceptos, ahora se habla más de cambio climático, que la mitigación, hay compromisos a nivel ya globales, hay problemas globales también como los desastres, ¿no? Entonces, todos tienen que involucrarse. Esos conceptos no se veían en el plan. Entonces van cambiando, definitivamente que van cambiando. Entonces las prioridades también. Me gustaron algunas cosas que dijo el profesor Lombardi, que hay que mirar a futuro. Por un lado como forestales, y por otro lado también porque ahora se habla de prospectiva. Hace como, ¿cuánto? 20 años, la palabrita empezó, pero era una cosa rara. Ahora ya hay centros en las instituciones más de avanzada que se dedican solamente a pensar para ver cómo va a ser el mundo del futuro y cómo va cambiando, cómo va evolucionando, qué cosas debemos afrontar. No nos podemos quedar ahí. Si hablamos el aquí, tratamos de dar una solución ahorita, eso no nos va a servir para el futuro, ni para un país ni para el mundo. Entonces eso me parece muy interesante. Me gustó también el tema de que no necesariamente tenemos que invitar a los otros países, porque de repente nuestra gran potencial, lo que es cuando se hace el análisis comparativo, competitivo de los países, ¿por qué tendríamos que seguir el modelo tratando de imitar los monocultivos, por ejemplo, ¿no? En la selva, que hay países que han desarrollado mucho y que han levantado su economía, Malasia, los países del sudeste asiático, pero ahora el mercado ya está restringiendo, no solamente legalmente, que hay una ley interna, sino que los mercados van a decir, bueno, aceite de palma, a ver cómo lo has hecho. Si yo veo que no está certificado y que tú, para producir tu palma, has tenido que deforestar, bueno, el mercado se te cierra, ya no es negocio. Eso ha pasado con Brasil, también en el caso de la ganadería un poco, para frenar la deforestación, tuvieron un éxito tremendo con las grandes empresas ganaderas. Y simplemente monitoreando ahora los sistemas también, la tecnología, tampoco había las fotografías para hacer los inventarios, ¿no es cierto? Pero no había esto pues de los satélites. Entonces ahora es facilísimo el monitoreo de alerta temprano. Entonces detectan, ubican qué empresa es, bueno pues tu carne no sale. Entonces son controles que antes no se daban y que en buena hora
van a ir frenando las cosas, ya no es tan fácil. Quería comentar también mi experiencia hace no mucho, estuve por Dinamarca y Alemania. Entonces, y es bueno preguntarse, porque ahí hay otro contexto. Claro, ellos han pasado el problema hace muchos años atrás, pero nos puede servir para poder proyectarnos a futuro. Entonces ahí, por ejemplo, me quedé asombrado. Ellos, Alemania, comencé a averiguar también cuando regresé. Estuve 3 semanas por ahí. Y ellos tienen el 30% de su territorio es área boscosa. Pero tú dirás, pero ¿la tal idea? ¿Se talarán ahí, entrarán, invaden, paran? No. Inclusive esos países como Dinamarca, como los países europeos en general, su tasa de área boscosa está en incremento. Claro, no tan grande, ¿no? Pero está en incremento. Ellos tienen, leí también el término, que era bosques seminaturales. Y por ahí vamos, porque cuando ya entras a la concesión, ya no se puede considerar una vez que hay el bosque natural. Por lo tanto, eso me pareció interesante también. Entonces, ya podemos ir cambiando algunos conceptos. Porque los modelos a veces muy rígidos no sirven. Bueno, acá tenemos más problemas, porque allá vi las carreteras, es una maravilla. Puedes llegar, y lo hice, recorrí como 3.500 kilómetros. ¿No? Pasé por un puente de Dinamarca, la otra isla, y toda Alemania. Y en Alemania no pagas un sol de peaje. Qué maravilla. Solamente pagué peaje para pasar el puente, que era un puente el tercero más largo del mundo, que es como 10 kilómetros. ¿No? Entonces, ¿y con qué plan? Bueno, la plata del Estado, pues, ¿no? Se supone que ellos tienen la ventaja que pagan un montón de impuestos, digo ventaja porque se usa bien. Y entonces, ¿qué tienen? Tienen educación gratis, salud gratis, ¿qué más puedes pedir? Pues, y carreteras, infraestructura. Y de ahí también estuve pensando en el tema de gestión territorial. ¿Cuánto me queda, profesor, que me estoy emocionando? 5 minutos ya. El tema de gestión territorial, sumamente importante, y es lo que menos ha existido en este país. Somos campeones de la informalidad. Bueno, ustedes, ha habido los problemas que muchos de ustedes no han vivido directamente, la época del terrorismo, más migración aún, las ciudades se han colapsado, no hemos podido adecuarnos, ¿no? Entonces no ha habido un crecimiento ordenado, coherente con las necesidades reales de nosotros los ciudadanos. Entonces, no estoy hablando tanto de forestal porque prefiero introducir un contexto más amplio, y es más, me gustaría hablar aparte de los bosques, y yo también coincido en que probablemente a 50 años el valor va a ser tan grande de los servicios ecosistémicos que más nos vamos a fijar en todo el potencial de productos no maderables, y el bosque, mientras más intacto, el valor va a tener tanto valor que de repente ya va a bajar la necesidad de madera tan valiosa, salvo que, bueno, le demos un valor, pues, agarramos un pedacito de madera y hacemos un hermoso, ¿cómo se llama esto? Donde ponemos la ceniza de muerto. Que había un gringo loco que estaba haciendo ese negocio en Iquitos, no sé si recordarás. Estaba exportando a Japón estas urnas. Entonces ahí, si ustedes ven la cantidad de valor que estamos metiendo ahí por el costo, y lo otro que exportaba era a los jubilados norteamericanos que se dedican mucho al tallado de madera. Entonces le vendían unos paquetitos de los retazos, ya no tenía que ni CITES ni nada, porque era transformación ya residuos, ¿no? Paquetitos. ¿Para qué? Para que se dedicaran al tallado. Entonces una cantidad pequeñita de madera, le subes un montón el valor.
Entonces, son cosas que trato de introducir para ver cómo la realidad puede ir cambiando. Y bueno, después obviamente tenemos que mejorar lo que dice el ingeniero Lombardi, que es pues todo el tema de las plantas de una industria innovadora, con cosas de mucha calidad, de repente una línea de puertas y ventanas, con maderas bien estudiadas, que tengan ciertas características. Y no tenemos pues inclusive nos hemos aguantado de lo que era hace también varios años. En relación nos hemos aguantado, es algo no he investigado mucho la industria actual. Entonces, a mí me parece importante también que los estudiantes se salgan un poco del contexto solo forestal y que amplíen su visión y que lean otras cosas, que lean sobre humanidades, que lean sobre historia, que tengan una visión mucho más amplia, una formación, digamos, de que sepan entender lo que leen, y entonces pueden proponer mucho más cosas, pueden imaginarse cosas, y hay universidades que nos llevan, disculpando a los presentes, nos llevan ciertas ventajas. Les crean un poco a los estudiantes la idea de que ellos mismos van a hacer su propio negocio. Muchas universidades privadas que son muy caras, y esa visión también tenemos que tenerla acá. Entonces, porque tenemos que investigar también cuántos puestos de trabajo el Estado o la empresa privada se abre para ver cuántos pueden ser absorbidos. Entonces yo creo que un buen sector tendría que ver, porque habló de los padres, ingeniero Lombardi. Por ejemplo, fui a por el Expo, había una empresa que estaba produciendo en base a pino importado, porque ya vemos de este tema de tecnología tan simple, tenía madera totalmente seca, en condiciones ya muy estables, nos hacían problemas. Porque las maderas propias de acá, y como no hay una fuente pareja, la frecuencia, tenemos que tener pues asegurarnos de que tengamos la materia prima. Si no tenemos materia prima estamos fregados. Entonces son cosas que son muy importantes. Creo que ustedes tienen que empezar a mirar varias cosas en su amplitud, y no sé, de repente ya después puedo hacer otros comentarios. Perfecto, muchas gracias, ingeniero Helmut. Darle la palabra al ingeniero Quispe. Hay un terminito muy interesante que sería interesante comenzar a desarrollarlo, y Rafael lo puede ir desarrollando, sobre el tema de los bosques seminaturales y la propiedad. Nosotros la pregunta es muy concreta y se las encargo al círculo. Un bosque natural concesionado, la concesión trabaja durante un turno, a la vuelta del turno, a los 40 años, ¿sigue siendo natural? ¿Puede ser sujeto de propiedad? Ahí lo dejo. Ingeniero, tiene usted la palabra. Buenas tardes, mi nombre es Alberto Mamani, trabajo en el CERFOR, yo bendigo con mi colega Próspero Yance. Es importante que conozcan acerca del CERFOR, es el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, seguramente un lugar que en un futuro muy inmediato formen parte también algunos de ustedes. Pero ahora es importante el mensaje, porque lo que debemos llevar es experiencia y volcarla al servicio, ¿no? Entonces, en una etapa de formación me pongo en la situación de ustedes que están muy atentos y esperando un mensaje, porque yo lo estuve también en esa situación, y es una gran alegría estar también con mis maestros, ¿no? De haber llevado los diferentes cursos. Ahora que ha pasado el tiempo, hay un tema intergeneracional. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Digo, poniéndome en la posición de ustedes. ¿Qué es lo que toca ahora? Lo que toca efectivamente es considerar en una línea de tiempo qué es lo que van a comenzar a desarrollar. ¿Qué habilidades, por ejemplo, habilidades blandas deben desarrollar? Hoy en día los profesionales no solamente tienen que ser un buen técnico, eso se da por hecho, sino tiene que ser un gran gestor. ¿Y por qué es importante que sea gestor? Porque siempre van a lidiar con gerenciar recursos, personal, lograr metas en un tiempo determinado, o sea, objetivos. Es muy importante que se formen con esa visión de conducir procesos, ¿no? Es cierto que tienen que ser parte de una etapa de aprendizaje, en una parte de desarrollar esas habilidades que tienen. Entonces,
desde el CERFOR, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el rol? ¿En dónde estamos nosotros? ¿Qué somos parte? Es de la gestión sostenible del patrimonio forestal y de fauna silvestre. El patrimonio, ¿qué es lo que constituye el patrimonio? Los ecosistemas forestales, o sea, todos los tipos de bosque que existen, y los otros ecosistemas de vegetación silvestre. ¿Qué más? Los recursos forestales y de fauna silvestre, las tierras, y dos últimos que han mencionado, que son los paisajes. Y ahí es donde quiero comenzar a explayarme. El paisaje es esa visión de territorio, trascender. ¿Qué significa la actividad forestal dentro del entorno rural? Ustedes se han puesto a pensar, por ejemplo, desde el punto de vista de la contribución del sector en el PBI, es bastante pequeño. Es bastante pequeño, pero ¿por qué? Porque aún no hemos desplegado ese gran potencial que significan estos ecosistemas. Siempre hemos estado apoyando en la opción de aprovechar un recurso y hacerlo sostenible, pero en verdad es costosa. Entonces tenemos que diversificar las formas de mirar, las formas de gestionar el patrimonio. Hoy en día están los servicios ecosistémicos puestas en valor. Es por eso que desde el CERFOR, pensando en cómo podemos mover la aguja de la inversión y ser visibles dentro del sector, es que hemos propuesto, por ejemplo, diferentes brechas. La inversión pública en el marco de InvierteP funciona en brechas. Las brechas, ¿qué quiere decir? Un problema cuantificado que debe cerrarse, que es muy importante. Hemos demostrado que una brecha muy importante es la restauración de los ecosistemas. ¿Por qué es importante la restauración? Porque lo que buscan es incrementar esa capacidad que tienen los ecosistemas de brindarnos estos bienes y estos servicios. Entonces tenemos que definir, y ante el MEF ya hemos demostrado y definido los ecosistemas que son importantes para cerrar esta brecha mediante proyectos de inversión. Y estamos hablando de proyectos de inversión mayores a 3 millones y menores de 15 millones. Entonces vean la seriedad en cifras. Si ponen a un profesional forestal conduciendo este tipo de proyectos, tenemos que estar preparados. Y este enfoque de paisaje, ¿qué quiere decir? Que tenemos que comprender el aspecto social, el aspecto económico, el aspecto cultural, el aspecto ecológico. Muchas veces nos hemos preparado para responder solamente aspecto ecológico. Eso lo debemos dar por hecho, ¿no? Pero tenemos que abrir, ¿no? Por eso yo les invoco a que den mucho punch a estos cursos de valoración económica, los que estén orientados a gestión de empresas, pero no se queden tranquilos con eso. Vean planes de negocio, ecoturismo, todas aquellas actividades que nos pueden dar sostenibilidad, ¿sí? Entonces, ese es un mensaje que quisiera dejarles, que no se queden ahí, y si están muy disponibles con esa gran predisposición, están esas oportunidades de desarrollar las tesis. En verdad es aprender también innovando, aprovechemos la tecnología. Mucho con mis colegas yo converso de que tenemos que conectar con los millennials, la generación X tiene que conectar con los millennials, tiene que conectar con la generación Z, seguramente algunos ya son los Z, ¿verdad? Entonces, ¿a qué es lo que me refiero? Hoy en día no es suficiente con irse a devorar a Redinfo, no es suficiente en navegar en el internet. En verdad tenemos que tener esa masa crítica y generar propuestas. No podemos estar solamente con las pancartas reclamando o indicando que las cosas no están funcionando, sino tenemos que, más que la pancarta, proponer. Y desde estudiantes les invito a que propongan. Propónganos al CERFOR en las líneas que ustedes consideren: investigación, gestión del conocimiento, zonificación, plantaciones forestales, manejo de fauna silvestre, ecosistemas frágiles. En la diversidad que ustedes puedan ver, tenemos la página web del CERFOR, ustedes van a poder visualizar el potencial que tiene hoy en día nuestro sector, de cómo se puede insertar realmente en el desarrollo, ¿verdad? Entonces nosotros siempre tenemos que ser agentes de cambio y agentes de desarrollo. Solamente hasta ahí quería dejar mi mensaje, porque entiendo que tenemos un tiempo, y paso a mi colega Próspero Yancé. Muy amable.
interesante y muy novedoso. Muchas gracias. Buenas tardes con todos y con todos. Agradecer al profesor Ramírez y al Círculo de Investigación de nuestra alma mater. Yo me siento emocionado siempre cuando de vez en cuando vengo a la agraria y siempre veo las generaciones futuras que en algún momento seguramente van a seguir bregando por la gestión sostenible de recursos del patrimonio forestal y de fauna silvestre. Creo que también es importante y para mí muy alegreño encontrarme con los profesores que conozco. También fui alumno en un momento de mi vida, también alumno como ustedes, con toda la inquietud que tiene la juventud, ¿no? Yo voy a tocar un poco lo que son las plantaciones forestales. Para iniciar, yo quisiera compartir una experiencia que tuve, egresado recién un mes de la universidad, y me fui a trabajar a Ica. Entonces ahí había un agrónomo que estaba a cargo de la zona forestal. Antes se llamaba Instituto Nacional Forestal y Fauna Silvestre. Tenían los centros forestales y los centros tenían la zona. Ica tenía una zona. Había un agrónomo que era muy dinámico y lógicamente no tenía mucho conocimiento de la parte forestal, entonces yo era su complemento de él. Entonces gestionamos. Le conversé que hay que trabajar con visión de territorio, de cuenca, que esos años recién se hablaba. Entonces él se iba al Hotel Las Dunas con su tarjetita, pero ahí no decía zona forestal, sino decía Inforica, ¿no? Entonces repartía su tarjetita y alguien que le interesaba, entonces comenzaba a vender la idea forestal, y por ahí se contactó con USAID, que es la agencia de cooperación de los Estados Unidos, y le habló de esto y consiguió un experto que venga desde Estados Unidos para ver la cuenca Piedras Sajas y Quebrada Blanca en Nazca. Entonces fuimos, me dijo que la acompañara, fuimos con él, caminando por toda la cuenca, haciendo un corte. Bueno, llegamos a una escuelita en la noche, descansamos ahí, muy temprano subimos a la parte de las comunidades y ahí dijo, vamos a hacer una reunión, una asamblea, y vamos a determinar un diagnóstico económico, social, con la gente cuál es la que más necesita. Entonces, necesidad número 1, carretera. Esa carretera, van a malograr la erosión y todo eso. Segundo, cementerio. Tercero, plaza de toros. Cuarto, planta de leche, y así, ¿no? Entonces, ¿a qué hora hablan de forestales, no? Y estaban en el tema número 20 y nada de forestales, pero ni una palabra. Yo cada vez más decepcionado porque salí de acá queriendo ver todos los cerros, ¿no? Llenos de árboles, ¿no? Y entonces mi decepción es un poco ya, pues mira, algo de forestales, porque si no, ¿a qué he venido, no? ¿A qué hemos venido, no? Entonces, ahí me di cuenta de que cuando nosotros tenemos que trabajar en la parte forestal y específicamente en plantaciones forestales, tratamos con diferentes actores, con diferentes niveles de conocimiento, de experiencia, y generalmente personas mayores que tienen obligaciones como nuestros padres, ¿no? Preocupados en darnos educación, salud, vestido, alimentación, etcétera, etcétera. Y su actividad principal son los cultivos, la agricultura, la ganadería, la artesanía, etc. Entonces, lo forestal es en algunas cosas novedoso, ¿no? Primera vez se escuchan, ¿no? Entonces, allí tenemos que tener esa capacidad suficiente de saber interactuar en diferentes escenarios, pero también con diferentes actores. Y lógicamente en el Perú todavía, especialmente en la Amazonía o en la sierra, todavía tenemos los idiomas nativos, ¿no? El quechua, aymara, lashan, etcétera, etcétera. Entonces también ayuda mucho a hablar en su idioma, ¿no? Directamente, cara a cara. Entonces, ese es uno. En cuanto a plantaciones forestales, que tiene que ver mucho, amarro ahí, es que contamos con una política nacional forestal y fauna silvestre
que fue aprobado en 2013. Tenemos la Ley Forestal y Fauna Silvestre, que fue aprobada en 2011. Pero ustedes dirán, pero primero tiene que salir la política, después la ley, que ese es el orden más o menos de las normas. Después salió el reglamento, 4 reglamentos, y uno de los reglamentos, por fin, después de toda la historia, sale uno con un nombre propio y dice Reglamento para la gestión de las plantaciones forestales, ¿no?, y sistemas agroforestales, lo que Alberto les explicó de gestión, ¿no? Entonces, ¿qué más decía la ley y el reglamento? Desde su finalidad lo clasifican en 3 tipos de plantaciones. Eso es importante. A veces leemos, inclusive en revistas, periódicos, hablan de forestales, pero forestales tan amplios, ¿no? Y es lo mismo que sea agricultura, ¿no? Agricultura es muy general. Hortalizas, de frutales, de exportación, de autoconsumo, etc. Y lo mismo las plantaciones forestales. Entonces la ley marca y dice que son 3 tipos. La primera es la plantación con fines de producción de madera y productos diferentes a la madera. O sea, plantaciones forestales para el mercado. Acá pueden ser especies nativas o exóticas, lo define el mercado, las especies. No es que el Estado saque una normativa y diga, acá van a plantar tales especies. Puede informar de las especies que existen con su propio paquete tecnológico, ¿no?, y los productos que podrían servir en base a esa especie. Y de ahí la importancia de los silvicultores también conocer mucho de tecnología de la madera, ¿no? ¿Por qué? Porque al mercado va el producto, no va la especie, ¿no? Entonces, puede ser nativas, exóticas, y lo único que prohíbe es que no deterioren el suelo y los recursos hídricos. O sea, hay que hacer con buenas prácticas. El segundo grupo, y lógicamente estas plantaciones con fines comerciales lo van a hacer los privados, no va a ser el Estado, generalmente lo hacen los privados. Segundo son las plantaciones con fines de protección, ¿no? Como su nombre lo dice, pueden ser nativas, no excluye las exóticas, pero solamente con fines no maderables, ¿no? ¿Dónde planto las de protección? En cabecera de cuenca, margen de los ríos, etcétera, altas pendientes, ¿no? Entonces, de protección. Y el último es la restauración, que ya tocó Alberto, ¿no?, que es restauración de ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre. Entonces, lo mismo, es todo un trabajo, toda una ciencia, ¿no?, que promueven. Entonces son estos 3 tipos de plantaciones forestales. Eso quería manifestar. Y por otra parte, creo que ha habido un quiebre cuando salió la nueva ley forestal. El Estado siempre ha sido el reforestador o plantador en Perú. Chile hace 50, 60 años, Brasil mucho antes, y otros países dieron un corte, un quiebre y dijeron: plantaciones con fines comerciales tiene que hacerlo el privado. El Estado tiene que darle las condiciones habilitantes, o sea, darle infraestructura, logística, normas, etcétera, etcétera. Entonces, estas normas, estas políticas, en un país, y para las plantaciones forestales y los forestales, tenemos que tener siempre en mente que nosotros trabajamos a largo plazo, a mediano o largo plazo, no trabajamos a corto plazo. Esto tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, necesitamos leyes, políticas, normas también más sostenibles en el tiempo, mínimo 20, 30, 40 años. Acá en el Perú cambian las políticas a cada rato, las normas se cambian, queremos cambiar la constitución cada 10 años, etcétera, etcétera. Una vez escuché a Alejandro Lombardi en una discusión del Programa Nacional de Promoción de Plantaciones Forestales, aclarar un poco diciendo: no, la plantación no sirve para nada, no han hecho manejo, porcón, qué sé yo. El ingeniero Lombardi aclaró: sí, pues, es verdad, pero hay que pensar, manifestó él, que las plantaciones de porcón, cuando estaba un gobierno, la política era que al Perú iba a venir plantas de pulpa y papel para monga. Entonces, el objetivo de esa plantación de porcón, que muchos seguramente conocen, era ese objetivo. Pero cuando cambió el gobierno, a los 5 años vino otro gobierno y dice: no, acá tiene que ser madera, no queremos usar nada con pulpa y papel. Y lógicamente, la plantación que había sido ideado, la tecnología, el manejo, todo para pulpa y papel, tú no puedes cambiarlo de la noche a la mañana a otro objetivo. Entonces, de ahí la importancia de tener leyes sostenibles. Por otra parte,
las leyes, las políticas, no hay ley política perfecta en el mundo. De repente los mandamientos de la ley de Dios son las perfectas, pero la ley que hacemos nosotros los humanos no es perfecta. O sea, no va a satisfacer jamás al 100% de la población. La mejor ley es aquella que más o menos beneficia a la mayor cantidad posible de la población. Pero el gobierno tiene que ser, o el Estado tiene que ser tan inteligente de que esa gente que no ha sido incluida. Entonces, desde ese punto de vista, es esa. Y cuando leemos una política, el reglamento, cada uno lo vamos a leer de acuerdo a nuestros intereses. ¿Cómo me beneficia esa política, esa ley, etcétera, etcétera? Entonces acá los opinólogos ya no entran. No podemos decir que el opinólogo dijo, sino uno mismo, claro, leer según un reglamento, una ley, es tediosa, pero hay que hacerlo. Para nosotros mismos, ver desde nuestra óptica, nuestros intereses, a dónde me lleva esa ley. ¿Es buena, regular, excelente o mala? No sirve para nada esa ley o ese reglamento. Esas son las diferentes dependiendo de cada actor. Entonces, las plantaciones forestales, el Estado se convierte simplemente en un promotor, en un articulador, crea las condiciones naturales habilitantes, ¿no? Acceso, no puede ser una plantación lejos del acceso porque me va a ser costoso. Acá quiero contarles dos corrientes que actualmente existen en el Perú en cuanto a la inversión privada en plantaciones forestales. Uno, el tradicional, ¿no? Hay un grupo que se llama Grupo DEIR, de Camposur, de los agroexportadores, que están queriendo invertir en plantaciones forestales en Ucayali y quieren poner una industria ancla, necesitan 42.000 hectáreas para poner en movimiento esa plantación, de los cuales 50% quieren comprar tierras para garantizar ese 50% y otro 50% compra adelantada del vuelo forestal. Para eso necesitan lógicamente abaratar costos, porque lo que están apostando ellos es por madera de rápido crecimiento, o sea, madera blanda, eucalipto, bolaina, etcétera, etcétera. Entonces estas especies de madera blanda no resisten grandes distancias, ¿no? Por poner un ejemplo, Chile, por ejemplo, de Santiago para el norte es árido, ahí no hay plantaciones. Para el sur hay puro plantaciones porque allá son mínimo 1000 milímetros de precipitación, condiciones muy frecuentes. Es como estaría todo este cerro cercanas toda la costa peruana con lluvia. Entonces el Callao está acá, la planta está en los cerros. ¿Cuánto es el costo para mover una hectárea? No, perdón, un metro cúbico de madera, ¿no? Hasta el puerto, $0.48 el metro cúbico. ¿Cuánto cuesta en el Perú traer de Ucayali al Callao un metro cúbico de madera? Cuesta más de $48. Entonces ahí podemos competir. Entonces la que nos queda a los peruanos en cuanto a plantaciones forestales es buscar nichos de mercados específicos para ellos, ¿no? Ser más inteligentes, ¿no? Entonces tenemos esta empresa que dice, para abaratar mis costos necesito que el Estado ponga ferrocarril de Pucallpa a Lima, o sea, empatarlo en La Oroya y llevarlo. Con eso se bajarían los costos, etcétera, etcétera. Entonces, de repente ahí podemos un poco ya entrar en competencia con los chilenos. Pero, finalmente, la otra propuesta es la empresa Elis XG, que están a 50 kilómetros de la frontera con Brasil, en Madre de Dios. Esta empresa ha hecho todo un trámite, porque una empresa de inversión privada, no puede, extranjera, ¿no? Internacional, no puede estar a 50 kilómetros de la frontera. Entonces tiene que haber todo un procedimiento, una ley que salga a favor de eso. Consiguieron eso. Le invitamos a una exposición, lógicamente, de DEIR con su posición y esta otra empresa que es el otro polo. Esto les digo para que más o menos, para que conozcan qué tipo de empresarios existen en plantaciones forestales. Entonces, mientras que DEIR pide que necesito asociatividad, necesito esto, necesito que me den plata, préstamo, seguro forestal, etcétera, etcétera, y lo cual estamos trabajando en seguro forestal, entonces en inversiones también, y finalmente LSXG le invitamos y ellos dijeron, nosotros estamos trabajando con especies de alto valor, porque eso es lo que van a soportar traer la madera desde Madre de Dios hasta Lima, ¿no? Madera de alto valor.
a un nicho de mercado específico. Son 40, 50, 60 años. Le preguntamos entonces, pero ¿cómo es tu caja chica para el día a día? Entonces dijo, nosotros hemos encontrado, en primer lugar tenemos un equipo multidisciplinario, ese es su secreto, tienen agrónomos, forestales, tecnólogos en madera, ambientalistas, de todas las carreras. Entonces ellos hacen el focus group en el grupo y discuten, conversan, un montón de cosas y van llegando. Entonces en uno de ellos el agrónomo dijo, acá hay un camote amazónico que es muy rastrero. Entonces ellos siembran debajo de él para evitar esa cantidad de jornadas en el deshierve, porque en la selva 4 veces a veces o 2 veces mínimo al año tienen que hacer deshierve y es jornada. Entonces el camote, como es nativa, etc., lo colocan ¿a dónde? A la restaurante Gloria de Lima, que es exclusivo o un buen precio. Parece mentira, en la sierra ya necesitan regar también, hay épocas de sequía en la selva. Entonces han hecho una piscigranja. Entonces, la gavitana, la doncella que crían ahí, también colocan al restaurante exclusivo y de esa manera, con otros productos más, tienen entonces la caja chica y con eso esperan tranquilamente los 50, 40 años. El director ejecutivo, al final de el director ejecutivo del CERFOR le preguntó, ¿en qué quieres que el Estado, particularmente, te apoye? Él dijo, yo no quiero plata, porque yo sé de dónde conseguir a buen porcentaje los créditos, capitales, tecnología, todo eso yo no tengo problema. Y nos sorprendió y dijo, lo único que queremos es que el Estado cumpla con su función. Nosotros nos quedamos fríos. Entonces, pero podrías darnos algunos ejemplos. Dijo. Por ejemplo, yo para traer, yo tengo que trabajar. Y yo para traer los clones, porque yo tengo que trabajar con clones, y los clones no existen, a pesar de que es especie valiosa, no existen en el Perú. Tengo que traer de Brasil. Y también a Rafael, por supuesto, que nos asesora. En realidad, hablar un poco de la misión de futuro es jugar a Nostradamus, ¿verdad? Tratar de hacer prospección basado en la información que tenemos. Yo, más que hablar de una misión, quiero hablar de lo que considero necesitamos si queremos realmente hacer la diferencia con el recurso fauna silvestre como motor de economías locales, diversificando las actividades productivas a partir del bosque y otros ecosistemas, ¿no? Otros ecosistemas. Obviamente como complemento a la actividad de la producción forestal. ¿Qué tenemos ahora en relación a la conservación, al manejo de fauna silvestre? ¿No? Algunos ejemplos. Por ejemplo, para la redundancia, ya existen varios planes de acción nacional para la conservación de especies amenazadas, del suri, la vicuña, el pinchaque, entre otros. ¿Eso será suficiente realmente? Nos estamos acostumbrando a trabajar especie por especie, más que trabajar la cuenca, trabajar la región, trabajar la comunidad o el grupo, ¿no? Más que trabajar un plan de acción de pronto del suri, deberíamos trabajar un plan de acción de la fauna andina o de la fauna del sur andino en todo caso. Tenemos un libro rojo de la fauna silvestre amenazada, ¿no? Que está basado en la última categorización de especies amenazadas del año 2014. ¿Cuándo tendremos la lista verde? ¿No? Y dentro de un rato les explicaré que es la lista verde más que la lista roja. Existe una estrategia para el control del comercio ilegal de fauna silvestre. ¿Y qué fue la estrategia para la promoción y aprovechamiento, del aprovechamiento y comercio legal de la fauna silvestre? ¿No? Estamos yendo demasiado hacia un lado. El CITES, o en todo caso la autoridad científica, el MINAM, tiene un grupo de especialistas de flora y fauna, pero no tiene fondos, ¿no? Los especialistas trabajan voluntariamente, con muchas ganas seguramente, pero siempre existen algunas necesidades, algunas limitaciones vinculadas a cómo hacer sus informes y todo esto, ¿no? Entonces eso es algo que tenemos que ver. Existen también varios ejemplos de manejo de fauna en el Perú, desde la vicuña, primates, aves guaneras, eso lo conocemos hace mucho tiempo, pero en los últimos 20 años han aparecido otras cosas, ¿no? El tema del manejo de tortuguitas, no solo en Capilla Semilla, sino en otras regiones del país, en otras zonas del país.
el manejo de venado para la caza deportiva en el Angolo, la recuperación y liberación de pala y blanca, pero todavía hay muchísimo por hacer, ¿no? Justamente ese famoso tema del país negro diverso. Bien, eso es lo que tenemos, un poco un brochazo simplemente, ¿no? Pero ¿qué necesitamos? ¿No? ¿Qué necesitaríamos hacer? Primero, tenemos que fortalecer la educación en fauna silvestre, ¿no? Así como se requiere educación forestal para la sociedad, para generar conciencia y sensibilidad a la sociedad sobre la importancia y el valor del bosque, el recurso forestal, necesitamos hacer lo mismo con la fauna silvestre. Necesitamos ablandar esos corazoncitos proteccionistas, esos corazoncitos animalistas que pretenden que la fauna no se aproveche, que se prohíba la caza, que se prohíban los zoológicos, un poco más y que se prohíba el jaguar fiesta, entre otros, ¿no? Reduciendo las oportunidades de un mejor vivir de las comunidades locales y otros actores de la sociedad local. Necesitamos también fortalecer las carreras vinculadas al manejo de fauna silvestre, no solo forestales, sino agronomía, veterinarios, a pesqueros, a biólogos, para generar profesionales con mucho mejores capacidades técnicas, con pensamiento crítico, capacidad de análisis y capacidad de reflexión, por supuesto. En la Facultad de Ciencias Forestales, seguramente saben, tenemos 5 cursos de pregrado vinculados al manejo de fauna silvestre. Tenemos en posgrado 2 cursos también vinculados a ello. No estoy seguro si estas facultades, otras universidades tienen algo similar, ¿no? En ese sentido, falta todavía muchísimo. Necesitamos incrementar también a los profesionales forestales trabajando directamente con las comunidades en extensión forestal y fauna. Ello pasa, por supuesto, por mejorar las capacidades técnicas, la capacidad para resolución de conflictos, liderazgo, empatía para relacionamiento. Pasa también por acostumbrar al profesional en formación, es decir, a los estudiantes, a resolver preguntas de reflexión y análisis, más que preguntas de verdadero y falso, o conceptos, etc. También son importantes, pero falta desarrollar la reflexión, el análisis, ¿no? El mismo profesor, los docentes se acostumbren a hacer ese tipo de preguntas. Tenemos que identificar también especies que están sobreexplotadas y especies subaprovechadas, ¿no? Para un ordenamiento del recurso forestal. Eso, por supuesto, vinculándolo a investigación de mercados para especies promisorias y la lista verde que mencioné hace un rato, ¿no? Así como tenemos una lista de especies amenazadas, necesitamos una lista, una categoría de especies para aprovechamiento y comercio, ¿no? Hay especies muy abundantes que soportan aprovechamiento, pero obviamente, como mencioné hace un rato, eso tiene que estar vinculado también a investigación de mercados. Necesitamos, por supuesto, implementar un uso más sostenible de la fauna silvestre en las comunidades rurales a través de la promoción y acompañamiento de planes de manejo de caza de subsistencia. Se habla mucho del manejo de la caza comercial, del manejo de la caza deportiva, pero la caza de subsistencia la estamos manejando. ¿Sabían que hay cuencas donde hay animales que simplemente desaparecieron porque hubo tanta explotación que desaparecieron y la gente, en lugar de comer ahora mojadas o venado o otras especies, en todo caso, terminan comiendo iguanas, terminan comiendo sechacuyes y otros, ¿no? Es decir, la calidad del recurso ha disminuido. Tenemos que definir también de manera más precisa el concepto de fauna silvestre. Hemos metido como fauna silvestre a todo, de las especies cinegéticas, es decir, aquellas especies que sirven para alimento, aquellas especies para pieles, aquellas especies para caza deportiva, las hemos juntado con los ratones y las lagartijas y los invertebrados, de modo que eso genera confusión, eso genera zonas grises, ¿no? Necesitamos un plan de manejo para aprovechar fauna silvestre, ¿verdad? Sí, eso estamos todos de acuerdo. Y cuando matamos cucarachas, zancudos, esa no es fauna silvestre, no necesitaríamos un plan de manejo, no necesitaríamos una autorización de nuestros amigos del CERFOR para matar cucarachas y zancudos. No, eso no es fauna silvestre, ¿cómo que no es? ¿No? La definición clarísima, ¿no? Yo sé que todos ustedes la conocen. Necesitamos establecer un programa nacional de ciencia, tecnología e innovación de manejo de fauna, ¿no? Necesitamos promover también la creación de un instituto de manejo de fauna, una alianza entre Estado, universidades, sector privado. Necesitamos generar un plan nacional de investigación sobre fauna silvestre donde se definan no solo las prioridades de investigación, sino estrategias realistas, bien en el piso, ¿no? Para ejecutarlos. El Estado peruano podría justificar cualquier inversión
asignada a conservar animales silvestres que son importantes fuentes de proteínas, sobre todo para la población amazónica, ¿no? Cerca del 60% de nuestro territorio está vinculado al uso de la fauna silvestre y la pesca, por supuesto, como fuente importantísima de proteínas, ¿no? Necesitamos también fortalecer la institucionalidad de la vicuña y la fauna silvestre en general. De repente requerimos una ley específica separada de la ley forestal, y no, profesor Ojeda, para separarnos del bosque, sino al revés, ¿no? Para fortalecer los derechos y la gestión de la fauna silvestre. El derecho, perdón, y la gestión de la fauna silvestre. Institucionalidad tenemos muchísima, ¿no es cierto? El CERFOR, y el CERNAM, y el SINAM, y el Programa Nacional de Conservación de Bosques, y el IAP, y el INAIGEM, y el PRODUCE, y el MARPE, y el INIA, pero falta articular entre ellos. Parece que vivieran en países distintos, parece que tuviera una legislación separada muchas veces, ¿no? El famoso ente rector, yo creo que ese concepto le ha hecho mucho mal al recurso, ¿no? Porque separamos el mar de la tierra y separamos la fauna del recurso pesquero, etcétera, ¿no? Y esto es el papel del CERNAF, este es el papel del CERFOR, ¿no? Al final son actores que interactúan y que están muchas veces trabajando, gestionando el mismo recurso, ¿no? Y trabajando con la gente que vive alrededor de ellos. Necesitamos mucho mayor presupuesto para ciencia, para investigación aplicada, que los profesionales, los estudiantes puedan asistir a eventos científicos internacionales, que se pueda pagar suscripciones a revistas internacionales especializadas, fortalecimiento para la recaudación de fondos, para divulgación científica, para el liderazgo, entre otros. ¿Alguna vez han existido fondos y becas para investigación sobre fauna silvestre? Lamentablemente muy pocos ejemplos podemos destacar, ¿no? Las becas de KEPKE, las becas de ACA, el fondo Lendecimos para la maestría de conservación de recursos forestales, y prácticamente dejamos de contar. ¿Y qué decir de los premios a las mejores tesis? ¿Existe eso en el Perú? ¿No? Deberíamos generar premios anuales a las mejores tesis de investigación, a nivel de pregrado, a nivel de posgrado, no solo de fauna, obviamente, sino en forestales, estímulos a los docentes que asesoran las mejores tesis, el profesor Vázquez, el profesor Reinel, el profesor Lombardi, ¿no? Que tienen un montón de tesistas y gracias nomás les decimos, ¿no es cierto? Becas a jóvenes, becas a jóvenes. Becas a jóvenes para estudiar maestrías, diplomados o participar en pasantías, becas para estudios Perú, afuera, a profesores seniors para doctorados. ¿Sabían ustedes que un profesor de 50 años ya no tiene beca? En Concitec que dice, compadre, ya fuiste, ¿no? Comadre, también puede ser, obviamente, ya fuiste, ¿no? 50 años y tú ya no tienes espacio para arriba, por Dios. La gente ahora vive hasta los 90 años, hasta los 100 años, con Alzheimer si quieres, ¿no? Pero igual, todavía tienen muchísimo techo, ¿no? Necesitamos divulgación técnico-científica. ¿Quiénes son los grandes divulgadores en este momento, no? Luego de Bárbara Quinde y otras personas, dejamos la divulgación, no existe prácticamente. No solo fortalecer la ciencia y la tecnología, sino mucha divulgación para generar conocimiento, para generar conciencia, motivación, orgullo acerca de la vida silvestre en el Perú, ¿no? Este maravilloso país. Promover la caza deportiva no solo en cotos de caza, sino en otras áreas protegidas, ¿no? En reservas paisajísticas, bosques de protección, reservas nacionales. Establecer una red de cotos de caza en costa, sierra y selva. Lo que puede parecer una propuesta polémica, ¿no? ¿Por qué caza deportiva en la selva si es que está la caza de subsistencia, ¿no? Tantas poblaciones. Pero finalmente en el ordenamiento de la caza deportiva pueden haber un montón de espacios como refugios de fauna silvestre que justamente sean las reservas o las áreas para beneficiar la caza de subsistencia. Necesitamos legislación promotora del manejo de fauna, ¿no? Y no tanto normas donde prime el control, la sanción, los procedimientos administrativos engorrosos. Necesitamos visibilizar e incorporar conocimientos y tecnologías ancestrales de aprovechamiento, de manejo y conservación de recursos de fauna silvestre, recursos forestales, por supuesto. Necesitamos mejorar las metodologías de valorización económica de la fauna silvestre. No puede ser que porque los economistas no tienen las herramientas, con todo respeto, por supuesto, mis colegas economistas, no tienen las herramientas, los métodos para valorizar la fauna silvestre, digan no
no tiene valor. Lo han dicho, ¿no? La fauna blanca, una especie endémica importantísima, no tenemos cómo valorarla, no tenemos cómo introducirla en la valorización. Entonces, lo mejor es sacarla, ¿no? de los análisis. Mejorar también la eficiencia de los cada vez más escasos recursos financieros relacionados con el manejo de fauna, ¿no? Hay una inmensa competencia, nos estamos ranchando en dinero entre las organizaciones y las instituciones. Necesitamos, por supuesto, también desarrollar fortalezas en el tema sanitario, ¿no? Todo el tema de la zoonosis, con el cambio climático, esto se viene fuerte, ¿no? Todas esas enfermedades y epidemias que pueden ser relacionadas con la naturaleza, con la fauna silvestre. Y en ese sentido tenemos que articular con veterinarios y con otros profesionales de la salud. Ok, muchas gracias, profesor Tobar. Estamos cerrando la primera rueda de intervenciones de nuestros invitados y expositores. Se ha planteado en cuanto a cómo mejorar la gestión. Quería complementar respecto al rol ya de la academia, o sea, el rol de la universidad, ¿no? Esa masa crítica, esa masa de información. Entonces, mucho de las políticas públicas que desarrollamos desde el CERFOR, ya sea la política, la ley, los reglamentos, los lineamientos, que son el instrumento normativo más operativo que debería ser, ¿no? Entonces, buscamos siempre de que esté respaldada en evidencia científica. Y ahí es donde encontramos efectivamente esas brechas de información, ¿no? Como mencionó Tobar. Es importante que desde la academia miren la normativa y comiencen a analizar, ¿y habrá información que respalde esto? ¿Se podrá realizar este planteamiento o este objetivo que está buscando la política, la ley, hacia el rumbo que nos está llevando? ¿Tiene una evidencia o solamente es una aspiración? Por eso decía, ¿no? La visión, si bien es cierto, es a dónde queremos ir, pero qué es lo que tenemos como evidencia, ¿no? Y por eso es muy importante que cuando desarrollamos un proyecto de investigación, una tesis, tenemos que preguntarnos en qué va a contribuir, qué componente o qué necesidad de información va a cerrar esta tesis que estoy desarrollando. Entonces, quería complementar con esta gran necesidad, porque a veces estamos tratando de descubrir la pólvora también, y no deberíamos. Deberíamos analizar y pertinentemente desarrollar investigación aplicada. Sé que pueden haber muchos proyectos de investigación innovadora, ¿no? Los outsiders, muy de adelantada ya, ¿no? Pero también hay que ponernos a pensar en aquello que es necesario para nuestro país. Finalmente, una universidad nacional, ¿no?, en la que estamos, tiene que ponerse a pensar en el país, cómo contribuyo en el desarrollo del país. Quiero dejar solamente este mensaje porque tiene que ver con el bienestar de la formación. El día que concluyan, que sean bachiller, van a buscar o van a desarrollar e identificar un tema de tesis con el cual van a lograr cerrar ese círculo de esa visión, de ese sueño de ser un ingeniero forestal, ¿verdad? Entonces, invitarles solamente con esto, y siempre desde el CERFOR, mi correo es muy fácil, es amamani@cerfor.gov.pe. Voy a estar muy atento si tienen otras consultas que en este espacio no se puedan dar. Pero también quería concluir invitándoles de que siempre desde la universidad aprendan a trabajar en equipo. No sé si continúa este grupo de Unir UNAL, en donde se juntaban de diferentes facultades. Yo era miembro de esto, por ejemplo, y salíamos de a diferentes localidades, ¿no?, a poner en terreno nuestro conocimiento. Si no fuera así, les invito a conformar esos grupos, esos voluntariados, ¿no?, porque es la mejor forma también de ir construyendo ese elemento que es muy importante. Hablamos mucho de articulación. ¿Cómo se van a articular las entidades si como personas no sabemos trabajar en equipo? Y eso no lo tenemos que esperar desarrollarlo saliendo de la universidad. Desde la universidad tenemos que comenzar a trabajar en equipo. Solamente con eso quería terminar. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Quería en esta parte tocar muy brevemente
el Programa Nacional de Promoción de Plantaciones Forestales, que ya está en su etapa final, ¿no? En el mes de noviembre va a ser prepublicado en la página web del CERFOR, esperando aportes. Hemos hecho las consultas en las regiones, hemos hecho 4 grandes talleres con 4 grandes grupos, ¿no? Muchos profesores nos han acompañado, tenemos los aportes allí. Entonces, pero este Programa Nacional de Plantaciones Forestales Comerciales es sui generis, ¿no? Es un plan que ya nace con su propio proyecto. ¿Por qué digo esto? Desde hace 5 años, 9 años, así duran lamentablemente la formulación de proyectos y programas. El Estado peruano ha tocado las puertas del banco alemán, el KfW, para presentarle un programa con 3 proyectos. Y el PIP 1 es justamente plantaciones forestales con fines comerciales, ¿no? El segundo es manejo de bosques naturales y el tercero es zonificación forestal. Entonces, en el PIP 1, uno de los grandes temas que los consultores han identificado es que para plantaciones forestales no contamos con obreros calificados, con técnicos calificados, ingenieros calificados, que tienen que trabajar toda la parte silvícola, la tecnología, la gestión, el emprendimiento, etcétera, etcétera. Entonces, en este proyecto hay un componente fuerte para trabajar con las universidades y con los institutos tecnológicos y con algunas escuelas, de repente, de alguna manera certificarlo con el Ministerio de Trabajo, con Educación y crear esta fuente, porque ahorita las empresas que han empezado a trabajar con plantaciones forestales con fines comerciales en la Amazonía, que más o menos ya se están aproximando a los 20.000, superando los 20.000 hectáreas, lo han hecho con profesionales que han venido de otros países, especialmente de Brasil, Centroamérica y también Chile, ¿no? Entonces, pero las empresas han sido en esa parte inteligentes, han ido llevando jóvenes, ¿no?, forestales, para que vayan aprendiendo de estos profesionales de alto nivel, y por tanto ellos están ya un poco reemplazando, pero con la demanda que hay de productos forestales y no maderables, la demanda de conocimiento va a seguir creciendo, ¿no? Entonces ahí hay una responsabilidad muy grande de la universidad tecnológica y sobre todo del Estado en formar capacidades, ¿no? Entonces este proyecto también va a trabajar por fin con un fondo que muchos nos ha cortado un montón. A un principio habíamos propuesto 90 millones de un fondo concursable para plantaciones forestales, ¿no? Y con pero sin embargo hemos quedado en algo de 45, pero es un fondo que existe para los 5 años, 30.000 hectáreas la meta, y este fondo un poco queremos promover la asociatividad entre los privados o las comunidades se asocien para que haya más oferta de madera, ¿no? Porque lamentablemente en Perú tenemos un territorio parcelado, ¿no?, propiedades pequeñas de 10 hectáreas, 5 hectáreas, entonces dispersas encima, ¿no? Entonces no podemos hablar de grandes áreas no continuas, y por la diversidad que existe en el espacio, en el territorio, en el mismo espacio seguramente va a haber agricultura, va a haber industria, agroindustria, también va a haber plantaciones de protección, restauración y plantaciones con fines comerciales, ¿no? O sea, un tablero de ajedrez más o menos parecido, ¿no? Entonces eso significa que nos preparemos, como decía, en fauna silvestre, trabajar bastante en más investigación, práctica, y estar interrelacionados. Por ejemplo, con Alberto el día domingo los domingos estamos saliendo al campo, estuvimos en la parte alta de la cuenca del río Rímac, San Bartolo específicamente. Hay una comunidad de San Bartolomé, que nos ha solicitado un apoyo para restaurar su bosque de Zárate, que seguramente muchos conocen. Trabajo muy bonito. Alberto ya 2 días se internó al bosque, trabajó con los guardaparques, con la gente que hay ahí. Y también ahorita hay un movimiento muy grande con esto de infraestructura natural. Infraestructura natural es nada más y nada menos que los forestales que conocemos, con alguna práctica como zanja de infiltración, sistemas agroforestales,
¿cómo se llama? El manejo de regeneración natural, cochas, plantaciones, sistemas agroforestales, digo, pues manejo praderas, ¿no? No es que cuando veamos un pajonal vamos a meter árboles en el pajonal, ¿no? El pajonal hay que conservarlo tal como es, ¿no? Y estos recursos de pasto y pajonales también están dentro de la parte forestal. Entonces, con eso termino haciéndole un llamado de que si hay interesados en hacer tesis o salir a esta zona cercana y aprender haciendo, y nosotros estamos gustosos a recibir a voluntarios y voluntarias para que puedan, el trabajo es grande, la restauración desde recolección de semillas, prueba de las semillas de poder germinativo, etcétera, etcétera, el manejo de regeneración natural, etcétera, trazabilidad. Por ejemplo, hay 10 cochas que han construido en Tupicocha, pero no saben si esas cochas realmente están alimentando algún manantial que después nace más abajo. De repente, de esas 10, 5 de repente alimentan y 5 de repente nada, ¿no? Entonces, la inversión es fuerte, hay que hacer la trazabilidad, ¿no? Entonces, esa es la investigación aplicada, pero que estamos ya. Muchas gracias. Bien, muy agradecido. Gracias. Sí, yo quería tocar proponer un punto, ¿no? Se habla de la ley, los reglamentos. Una cosa es, a ver, qué cosa no está tan bien en la ley, en los reglamentos, porque eso puede pasar. Al final, es posible que no vaya de acuerdo a la realidad que se tiene. Entonces, eso hay que siempre tener una mirada y ir revisando, porque a veces hay que preguntarse, ¿la ley es aplicable? O sea, se hizo con la mejor intención, se consultó, por más que se haya consultado. Es más, se consultó, a mi modo de ver, de más. Por eso que ha demorado tanto, ¿no? La ley salió en 2011 y después los reglamentos salieron en 2016, 2015. Entonces, son preguntas que es válido hacer. Por ejemplo, hay algo que a mí me parecía muy interesante, porque yo creo que el problema de deforestación en gran parte se debe a que no hay sistemas productivos sostenibles en las zonas que ya ha habido cambio de uso. ¿No? Hay todo un frente enorme, ¿no? Se habla de 10 millones de hectáreas, bueno, depende de la selva. Ahí se podría generar sistemas más sostenibles, obviamente conociendo un poco la integración de todas estas especies. El contexto en que ahora ustedes jóvenes poetas están estudiando, preparándose, es bastante distinto a lo que vi yo con mis colegas en la mesa. Temas como el cambio climático, como el mecanismo de retribución por los servicios ecosistémicos, el mismo tema de restauración, los temas de los incendios forestales masivos, la forestería urbana, las áreas de conservación regional, las áreas de conservación privada, no eran tema común, ¿no? Si algunos de ellos ni siquiera existían, entre comillas, ¿no es cierto? Ustedes no están estudiando estos días por un examen, por una nota. Ustedes lo que están haciendo es formando una carrera, ¿no? Es decir, están viendo su futuro, ¿no? Que el examen de mañana, eso es absolutamente una anécdota, ¿no? Salga bien o salga mal, pero ustedes están formando para ser, ojalá, profesionales competitivos, profesionales con muchas herramientas, con muchas competencias. En ese sentido, este contexto cambiante y donde van apareciendo nuevos temas, deben ustedes estar listos, dispuestos a prepararse, a viajar, a leer, a consultar, en fin, para tener justamente esas competencias, esas capacidades. La competencia allá afuera es muy dura, no solo con profesionales de otras facultades, de otras universidades,
y más profesionales de otros países incluso. De modo que recuerden, el examen de mañana, pasado, no es solo para pasar una nota, para poder estar felices porque ya tengo el medio curso y ojalá lo de examen final venga facilito, sino están formando su futuro, los próximos 30, 40, ojalá 50 años. Y en ese sentido les deseo mucho éxito profesional. Gracias, Antonio. Bien, finalmente la palabra al profesor Lombardi. He cambiado el rol de inicio por respeto al profesor Lombardi en tanto director del Departamento de Manejo Forestal. Profesor Lombardi. Gracias. En realidad hemos tocado un montón de temas. Todos los temas son retos. O sea, retos para el círculo. Este es el reto está puesto, el reto está planteado. ¿Cómo resolvemos esos retos? Eso es lo que tenemos nosotros que mirar. Se han tocado un montón de ejemplos, unos que funcionan, otros que no funcionaron por ciertas actitudes y ciertas formas. Yo voy a decir lo que yo pienso. Yo creo que nosotros, en el sector forestal, tenemos un plato de comida con muchísimas manos. Y cuando en un plato de comida hay muchas manos, nadie come. Entonces, falta liderazgo. O sea, si no tenemos un liderazgo bien formado, no vamos a mirar futuro. Nos vamos a quedar siempre discutiendo. Hay muchas instituciones, pero nadie pone un rumbo. Y ese rumbo la quiere poner cada uno. Compite, CERFOR compite, o SINFOR quiere hacer lo que hace el CERFOR. Ministerio del Ambiente quiere hacer lo que hace MINAGRE. Y entonces vamos compitiendo. Y no se trata de competir, se necesita de mirar un país hacia adelante. Y acá voy a poner un ejemplo que tanto nos gusta como Chile. Chile, hoy día, sí, pues se está exportando 7.000 millones de dólares en madera. Qué bacán, ¿no? Pero Chile hace 30 años, cuando se crea el INFOR en la época de Pinochet, la meta, el jefe de ese INFOR estaba vendiendo madera. Yo le pregunto, ¿qué madera estás vendiendo? La madera que voy a producir a 30 años. O sea, estaba mirando 30 años adelante. Y él ya vendía una madera que no la tenía. Recién tenía la semillita. Eso es cuando hablamos de políticas hacia un avance hacia adelante. Y ahora hablamos, ¿ustedes saben lo que está investigando Chile? Chile sabe que ya la madera en 20 años no va a estar en el mercado. Quiere convertir toda su madera en una fibra textil. Y está investigando la fibra textil. No hay evidencias hoy día de que tú puedas hacerme una chompa de madera. No existe. Pero ya están trabajando. Ya nos venderán, en vez de algodón, nos van a vender una casaca de madera. Eso es el futuro. Es el futuro. O sea, ya están mirando qué es lo que vamos a tener 20 años adelante. ¿Cuánto miramos nosotros? No estamos mirando ni a 5 años. Porque ni siquiera un gobierno mira a 5 años. Entonces, si no miramos así, no vamos nosotros a estar estancados. ¿Sabe que la industria del papel se va a caer? Chile sabe eso. Chile sabe cuántas parihuelas usa el Perú. Porque ese es su mercado. Somos su mercado. Entonces nosotros tenemos que salir a competir con una inteligencia diferente. Y capacidades existen, pero tenemos que articular. Y esas son las capacidades que ustedes tienen que desarrollar. Capacidades duras, capacidades blandas, las dos cosas. Hoy día empieza, ya empezó hace la semana pasada, la educación dual. La educación dual es la educación en la empresa. O sea, la empresa, uno trabaja en una empresa y empieza a capacitarse, que se hace con Siete Madera y se está haciendo con el proyecto alemán, con otro proyecto alemán, pero ahí se está haciendo. Entonces, ya estamos mirando cosas futuras a las que tenemos que aprovechar. Miremos cómo están los puestos de trabajo clasificados en el Ministerio de Trabajo.
ya están clasificados. O sea, ya están las puestas las competencias. Entonces, ¿cómo construimos esos espacios para que el país vaya avanzando y vaya hacia adelante? Yo no puedo pensar, para mí es muy difícil pensar a 5 años. Hoy día estoy cambiando currículum acá. Ya, cambio hoy día el currículum. El primero sale en 7 años. ¿Qué pasa en 7 años? ¿Ese currículum vale o no vale? No. Entonces, pensemos, ¿qué es la demanda de 7 a 8 años adelante? Esa es mi propuesta. ¿No? Mi propuesta es eso. Porque estamos pensando que yo lo cambio hoy día y mañana está todo, lo cambio hoy día, está en 8 años. Ahí nada más ya tenemos que cuando acaba, ya estamos deformados. Entonces, o sea, la perspectiva es muy importante y necesitamos equipos que estén trabajando perspectiva. Y más acá en la universidad. Acá en la universidad se necesita una perspectiva de cómo se va. El grupo Dyer, los grupos que están haciendo plantaciones, están mirando 15 años adelante. No están mirando ahorita. Entonces, ¿por qué? Porque tienen sus perspectivas y tienen su trabajo. Eso es lo que tenemos nosotros que hacer. Y el reto para ustedes, sí, pues es decir, ok, ¿qué instituciones funcionan? ¿Cuáles son los nexos en las instituciones? ¿Qué tendría que modificar o cambiar en una ley forestal? ¿Qué tengo que hacer para que los funcionarios que están hoy día entiendan la ley forestal con una unidad de criterio? Porque yo me voy a Piura, tienen una unidad de criterio, me voy a Madre de Dios, tienen otra unidad, y al final cada uno aplica la ley de acuerdo a su sesgo que puede tener la Constitución. Exacto, exacto. ¿No? Igual que la Constitución. Entonces, ahí es donde tenemos que... No, tiene que haber una unidad de criterio y eso hay que trabajar. Hay que trabajar para tener eso. Ahora, lógicamente, ¿qué tenemos que hacer? No podemos seguir teniendo unas instituciones en las que la rotación es cada 6 meses, pues. No, o sea, forman esto y a los 6 meses ya tengo otro. No funciona. ¿No? Entonces hay que quitar, en mi opinión, hay que quitar todo eso del puesto de confianza. El puesto de confianza acaba con el viceministro y se acabó. Punto. De ahí para adelante ya no hay puesto de confianza. Porque cuando tengo puesto de confianza lo saco hasta el portero. ¿No? Y el portero nuevo a lo mejor no sabe a quién deje entrar y a quién no. Entonces, la estructura del Estado la tenemos que cambiar y la tenemos que modificar. La estructura del Estado es parte de lo que tenemos nosotros, sobre todo en perspectivas hacia adelante. Y eso hace que, por ejemplo, cuando hablaba Helmut y decía, sí, ese extranjero que estaba exportando estas para tallar, todas estas cosas, ok, llegó al funcionario del CERFOL, tu plan de manejo. Oye, uso la basura. Sí, no, pero el plan de manejo pues, no puede sacar. Lo complicó y quebró. Es lógico. Si yo estoy sacando el desperdicio del aserradero o del bosque, que me pidan un plan de manejo, porque no hay unidad de criterio. Y eso es lo que está matando. Eso nos está matando a nosotros en todo momento. Entonces ahí tenemos nosotros que mirar y pensar procesos, pensar todas las cosas, cómo vamos cambiando y cómo vamos modificando. Ese es su reto, ese es el reto de tu círculo. El círculo tiene que empezar a orientar hoy día este tipo de políticas y este tipo de acción para generar futuro. Gracias. Reflexión final y redondear el tema que diste inicio y ahora está redondeando en la última intervención, antes de dar paso a la participación y a la palabra al pequeño programa de cierre que lo va a dirigir el profesor Rafael Ramírez. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, ante todo, agradecer por la concurrencia de nuestros invitados, los expositores, quienes considero han ayudado mucho a poder cumplir el objetivo de este evento. Les agradezco en nombre no solo mío, de todos los estudiantes del Círculo, porque verdaderamente hay una serie de ideas que creo que son espectaculares, ¿no? Y así lo considero. He tomado nota de una serie de aspectos
el ver no solamente que en el futuro efectivamente el bosque va a ser más valioso que la propia madera que contiene, el conjunto de ecosistemas, y por tanto la fauna, los productos diferentes a la madera, los servicios ecosistémicos, pues son probablemente el futuro de lo que los forestales tengamos que hacer. Preocuparnos sobre la infraestructura y no solamente sobre cómo extraigo yo un recurso, qué es lo que tiene que haber alrededor, esas facilidades para poder hacerlo. El tema que también se mencionó de romper probablemente ese paradigma de que no puede haber propiedad sobre la tierra forestal y sobre sus recursos. Eso debería pensarse, no simplemente asumirse que es imposible. Es una necesidad el analizarlo. Bien lo han dicho también los expositores, la prospectiva, el análisis del futuro, cuáles son las tendencias. En el CAE, en la Universidad del Pacífico, en la Católica, hay incluso maestrías que se dedican exclusivamente a formar especialistas en prospectiva. Eso es algo también necesario en nuestro sector. Y no quiero dejar de mencionar lo que se ha dicho, lo dijo Toño, las cucarachas son fauna silvestre. Efectivamente, ayer en la clase de política estábamos viendo la definición de fauna silvestre y hablamos, y las bacterias serán, los virus serán, o sea, ya entramos en un campo increíble, ¿no? Donde la legislación quizá no supo poner límites, ¿no? Cuando hablábamos de bosques plantados, también un bosque plantado es una plantación, es un bosque, ¿qué cosa será, no? Estamos aquí en La Molina y no sabemos qué será un bosque plantado, porque son otros los que han puesto ese término. Entonces, esos son aspectos que creo muy necesarios analizar. También lo vi, me acuerdo, con los alumnos el ciclo pasado. ¿Qué va a pasar con el producto de las concesiones? Yo planto un árbol, ese árbol crece. Mañana ese árbol que he plantado en esa concesión es de mi propiedad. ¿Requiero plan de manejo? O si es de mi propiedad, ya es una plantación y yo ya saco ese árbol y el siguiente lo planto sin necesidad de presentar un plan de manejo. Son temas que cuando se ha hecho la ley no se ha pensado, porque como no tenemos todavía esos productos, entonces no se ha visto esa perspectiva. Pero creo que aquí han salido una serie de elementos muy valiosos y que agradezco sobremanera nuevamente a los invitados y a todos los presentes. Para dar término a este evento, hemos tenido a bien en el círculo aprovechar de esta primera charla para poder hacer un homenaje a quien ha sido pues maestro de generaciones en el curso de Política y Legislación Forestal, que es el ingeniero Ojeda. Él no sabía que esto se iba a dar, es una sorpresa para él, pero yo creo que es importante y necesario homenajear a quien ha sido pues profesor de tanta generación. Cuando yo, que he venido a ser el que he recibido la posta, era estudiante, él fue mi profesor y ya había muchos otros profesionales mayores que yo a quien él les había enseñado, ¿no? Entonces es un maestro en el sector. Él, yo creo que queremos en este momento, a través del presidente y la vicepresidenta del círculo, hacerle un homenaje, y le quiero pedir a ellos, a Daniela y a Jesús, que por favor tomen el uso de la palabra en este momento. Muchas gracias, profesor. Bueno, buenas tardes con todos y muchas gracias, ingeniero Ojeda, por aceptar ser nuestro moderador en este primer evento realizado de CIDEGEPS. En esta ocasión tengo el agrado de dirigir algunas palabras a tan estimado docente, que a través de los años ha sabido compartir sus conocimientos de manera inigualable a sus alumnos. El Círculo de Investigación de Derecho y Gestión del Sector Forestal y de Fauna Silvestre es fruto de la importancia que las generaciones presentes dan al conocimiento de la política y legislación forestal, quienes hoy rendimos un pequeño homenaje al maestro de generaciones en sus años dorados, al ingeniero Wilfredo Ojeda Ojeda. Fuertes aplausos.
trajiste con engaños. No, y realmente agradezco la sinceridad, sé que la asistencia del grupo y ustedes, la sinceridad de Rafael y la formación que les está dando es importante, porque estos actos, cuando uno los recibe y los presencia y participa como parte de su formación de estudiante, eso queda en el tiempo. En algún momento les tocará a ustedes también dirigir diferentes eventos, diferentes circunstancias, y tienen esa idea de la vivencia pequeña o grande que tengan en la universidad, esa siempre les va a servir mucho. Valga también la ocasión para indicar de que uno tiene que ser desprendido, pero sincero, un desprendimiento sincero. Cuando Rafael, los últimos 10 años, me estaba acompañando como profesor invitado en el curso de política, les estaba formando, además de forestal que ya era, ya estuvo formando en derecho, ¿no? Entonces llegó un momento en que lógicamente el tiempo no se detiene, el tiempo avanza, y era necesario comenzar a buscar quién se encargara del curso en adelante. Y lógicamente ella venía haciendo el empalme del curso y le tocaba reemplazarme, más aún que yo no puse ninguna objeción, más bien alenté que él viniera a reemplazarme. ¿Por qué? Porque el desprendimiento es reconocer que generacionalmente él venía más preparado que yo. Esa sinceridad profesional tienen que tenerlo ustedes siempre en mente. Reconocer lo que es y no encapricharse y enojarse. Yo me hubiese enojado con él porque me quiere quitar el curso. No. Ustedes son los que necesitan tener cada vez profesores más capacitados, académica y profesionalmente. Por lo tanto, uno tiene que ser desprendido. Sí, efectivamente, él está mejor preparado, es una generación nueva. Yo estoy de salida, él está de llegada, y yo sé que está en muy buenas manos el curso de forestal. Ponentes que nos han ayudado a compartir y analizar diversos puntos de vista de la política del sector. Hacemos llegar unos presentes al ingeniero Helmut, al ingeniero Luis Tobar, el ingeniero Tobar, y así vamos a llegar como concluido nuestro primer evento. Gracias por su participación y espero que haya sido algo que a ustedes se les pueda quedar y lo puedan poner en práctica. Gracias. Acá a la vueltita del octógono hay un pequeño compartir para que puedan comer.